depende del Departamento de, de Salud de los Estados Unidos, ¿verdad? Es una de lo que es la seguridad del empleado en el lugar de trabajo, cualquiera sea el trabajo, o sea, para nosotros nos compete el área de salud, pero también tienen que ver con la construcción, cualquier ambiente laboral que necesite vigilancia para que el empleado no sufra lesiones graves o en el peor de los casos pueda morir ejerciendo su trabajo, es la OSHA la que se encarga de eso. Entonces depende del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, ¿verdad? La misión es asegurar las condiciones de trabajo que sean seguras y lo hace a través de poner guías, ¿verdad? Seguir protocolos, entrenamientos, educación y asistencia, ¿verdad? Pues aquí se incluye equipo de protección personal, vacunación de la hepatitis B, cómo manejar desechos contaminados, cómo manejar exposiciones ¿verdad? En vestimentas o equipo médico, todo eso. Recuerden que el lugar de trabajo tiene que estar libre de riesgo que pueda causar lesión grave o la muerte. Entonces, la OSHA está en los 50 estados de toda la nación americana y en algunos territorios americanos también, ¿verdad? Como puede ser Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam. Entonces, la responsabilidad de ustedes es conocer las políticas locales donde ustedes van a trabajar y cumplirlas, ¿verdad? Una de ellas es el control de la infección, ¿verdad? Que compete a lo que es el patógenos transportados en la sangre. Debemos de conocer algunas precauciones que se las voy a decir en la presentación de este día. Primero, la cadena de infección. Ustedes saben que la cadena de infección básicamente son eslabones que van de, podemos decir, de la A a la F, básicamente uno tras otro, que incluye conocer el agente infeccioso, la persona que tiene o el animal que está con el agente infeccioso, que podría ser un perro, un gato, un humano. También no necesariamente tiene que ser algo vivo, sino que puede ser algo no vivo, como puede ser equipo médico, comida, agua, sangre, tierra, un reservorio. Las puertas de salida pueden ser sangre, exudados, secreciones, cómo se transmite ese patógeno, si es a una distancia corta o una distancia larga, ¿verdad? Por eso les decimos contacto directo, indirecto. El contacto directo tiene que ser cercanía, un contacto físico casi del reservorio y el huésped. Ahí se incluye alguna, por ejemplo, una gota de saliva que viaja a corta distancia, que caiga en una nariz de alguien, en un ojo, en una boca. Son diferentes formas de que se puede transmitir piel a piel, beso, relaciones sexuales, son contactos directos. Los contactos indirectos no necesariamente tienen que estar cerca el reservorio con el huésped, ¿verdad? Potencialmente huésped, ya que la partícula puede viajar sostenida en el aire a más distancia, ¿verdad? Por ser más pequeña. O aquí se utilizan algunas veces intermediarios vivos, como podrían ser animales o insectos, ¿verdad? Como zancudos, mosquitos, moscas, cucarachas, ratas, o vehículos, que son objetos no vivos, que puede ser instrumental médico, ropa de cama, ropa personal. Entonces ahí se incluye la vía aérea también, y los vectores y los vehículos, ¿verdad? Luego, siguiendo la cadena de infección, tenemos puertas de entrada y el huésped susceptible, que es aquel que potencialmente no está vacunado, es un anciano, un niño jovencito o alguien agudamente enfermo. Nuestro trabajo básicamente es romper la cadena, ¿verdad? Previniendo y haciendo algunas estrategias para prevenir contaminación. Los modos de transmisión ya los mencionamos, directos e indirectos, y en base a este perfil se hacen lo que son las prevenciones, ¿verdad? Vamos a ver las prevenciones que conocemos. Bueno, la primera es lavarse las manos, ¿verdad? Como la higiene de las manos se refiere básicamente al proceso de limpieza y sanitización de las manos. Es considerado en el mundo, más que todo, como la técnica o la práctica de asepsis médica más importante que hay, ¿verdad? En la prevención de las contaminaciones de infecciones. Entonces, el simple hecho de lavarse las manos ya estamos haciendo mucho por los demás y por nosotros mismos.
si el agente que utilizamos para lavarnos las manos lleva un antiséptico, que es un agente que funciona matando o inhibiendo el crecimiento de microorganismos, mucho que mejor, ¿verdad? El jabón o lo que utilicemos. Debemos de utilizar, por ejemplo, alcohol gel cuando tenemos contacto con la piel de alguien, antes y después del contacto de la piel, cuando nos quitemos o nos vamos a poner un par de guantes limpios, alcohol gel, después del contacto con fluidos corporales, pieles no intactas, tocamos algún apósito, una gasa, alcohol gel, cuando nos movemos de una zona del cuerpo de la misma persona a otra, potencialmente contaminada a un área limpia, alcohol gel, o tocamos algún objeto inanimado, como podría ser un estetoscopio, un tensiómetro o un otoscopio, alcohol gel, ¿verdad? Cuando utilizamos alcohol gel, recuérdense que tenemos que tener contacto con el alcohol gel por lo menos a 20 segundos hasta que se seque completamente de la mano. Cuando utilicemos agua y jabón va a ser cuando veamos las manos visiblemente sucias, antes de comer o después de haber utilizado el inodoro, ¿verdad? De ahí lavado de manos con agua y jabón. También 20 segundos por lo menos, ¿verdad? Con el uso de jabones y lavarse las manos, ¿verdad? Disponer de toda la espuma que hemos formado con agua y luego utilizar una papel toalla para cerrar la manecilla del agua, ¿verdad? Si es una técnica más larga, es porque es una asepsia quirúrgica y esta puede durar más o menos hasta 6 minutos. Estos son para procedimientos ya de más asepsia o en cuartos quirúrgicos, ¿verdad? Recuérdense que el uso de la higiene de la mano no elimina la necesidad de utilizar guantes, ya que los guantes sí nos pueden reducir la contaminación y prevenir contaminación cruzada entre paciente enfermo y paciente sano o nosotros potencialmente contaminarnos, ¿verdad? Entonces, por eso les decía el otro día de no andar uñas demasiado largas, a más o menos un cuarto de pulgada de la yema del dedo, lo más, ¿verdad? Otra técnica de prevención de enfermedades o contaminación es que los lugares donde se disponen basuras contaminadas biológicamente tengan etiqueta de riesgo, ¿verdad? Y ustedes van a ver que la mayoría de lugares sí tienen etiquetas de riesgo biológico, riesgo de contaminación biológica, donde disponen desechos como agujas, bisturís, curetas o apósitos o también como tubos de aspiraciones de úlceras o todo eso es contaminado, entonces tiene que disponer en basureros de bolsas rojas, ¿verdad? Hay basureros de color rojo y la bolsa es de color roja y ahí se disponen, o si son cortopunzantes, se disponen en unos contenedores a prueba de pinchones. Siempre hay que estar viendo las etiquetas donde diga biorriesgo, ¿verdad? No poner ahí basura normal, no que solo contaminación biológica. Ahora, el término infección nosocomial probablemente lo han escuchado. Son aquellas que nos interesa saber de que son infecciones que se llaman adquiridas en hospitales y que pueden ser de varias fuentes. Por ejemplo, contaminación de la vía sanguínea, contaminación de la vía aérea por el uso de ventiladores, o también contaminación del tracto urinario por uso de sondas Foley, o contaminación de áreas quirúrgicas estando alguien ingresado en un hospital. Si eso sucede de eso que le dije, entonces una infección nosocomial, ¿verdad? Entonces hay una variedad de formas de obtener una infección nosocomial. Muchas veces el uso inapropiado de equipo médico o desinfección inapropiada de equipo médico y la práctica y el contacto entre paciente y paciente nos puede llevar a una infección nosocomial. Entonces es crucial siempre limpiar y desinfectar las áreas donde regularmente hay contacto para prevenir la diseminación de enfermedades. Entonces la prevención de la enfermedad y la contaminación es tarea de todos, ¿verdad? Entonces todo el mundo está en riesgo, todo el mundo podemos prevenirlo, así que no, nadie está exento de no hacer un esfuerzo de prevenir la contaminación en el lugar del trabajo, ¿verdad? Vamos a ver los tipos de precauciones que hay en base a lo que es el tipo de contacto que conocemos, ¿verdad?
Primero vamos a hablar de las precauciones estándares, que básicamente es un set de control de infecciones que se utiliza para la prevención de transmisión de enfermedades que se pueden adquirir por el contacto con sangre, con el contacto de fluidos corporales o el contacto con zonas no intactas, como podría ser rash, que algunas personas podrían tener, o rupturas en la piel, o contacto de membranas mucosas. Entonces, estas medidas básicamente se le proveen a nivel individual, ¿verdad? Ya sea que se vea infeccioso o no alguien, ¿verdad? O con síntomas. Ven ahí el número uno que está hasta subrayado, dice lavarse las manos. ¿Va? De ahí está el uso de protección personal, la práctica de seguridad en las inyecciones, cubrir las agujas después que se han usado, taparse la boca si uno estornuda, si uno tose, ¿va? Y el uso de mascarilla en áreas estériles. Ahora, hay otras precauciones que se basan en el tipo de transmisión. Este es como el segundo escalón de precaución que ustedes deben de tener en cuenta a la hora de prevenir, ¿verdad? Estas son utilizadas en adición a las precauciones estándares y se van a hacer en todas las situaciones que se pueden utilizar juntas o individuales para prevenir la contaminación, ¿verdad? Entonces, puede ser desde que pongamos a alguien en un cuarto privado o manejo del sistema de aire en presiones negativas, que básicamente tiene que ver con la precaución aérea. El movimiento de estos pacientes que necesitan ese tipo de precauciones de aislamiento debe ser bien limitado y restringido. Especialmente esto pasa en los hospitales. Ahora vamos a ver la transmisión que dijimos basada en la precaución. Aquí tenemos la precaución de contacto. Esta básicamente es nuevamente lavarse las manos, utilizar guantes limpios, no necesariamente estériles, cuando entremos a una habitación donde hay paciente que necesita una precaución de contacto, ¿verdad? De ahí cambiarse los guantes después de haber tenido contacto con un material contaminado. Antes de dejar la habitación, me quito los guantes, no puedo salir al pasillo con los guantes puestos. Me lavo las manos, pero uso alcohol gel después de quitarme los guantes y evito tocar áreas potencialmente contaminadas antes de dejar una habitación. Esas son básicamente las de contacto. Ahora, las precauciones aéreas o airborne son aquellas que se utilizan cuando la partícula es muy pequeña y aquí vamos a hacer, por ejemplo, algunas enfermedades como la varicela, el herpes zóster, sarampión, tuberculosis son airborne, ¿verdad? Básicamente hay que hacer un manejo especial de la ventilación donde estén estos pacientes. Muchas veces eso va a ayudar a prevenir la contaminación aérea, airborne. El uso de mascarillas N95 o poner al paciente en una habitación privada es una de las mejores cosas que se puede hacer. Ahora, la precaución droplet, que es otra de la basada en transmisión, estas son precauciones que se hacen para reducir el riesgo de infección, de transmisión nosocomial de patógenos que son más grandes que en comparación de los airborne, ¿verdad? Aquí las precauciones droplet muchas veces son más sencillas de hacer que las precauciones airborne, porque las partículas solo permanecen en el aire por un corto tiempo porque son más pesadas, ¿verdad? Entonces, esto entre comillas, cuando decimos más pesadas, y no van a viajar más de 6 pies de distancia en el aire. Entonces, la fuente tiene que estar más cerca del huésped. Entonces, si nosotros utilizamos mascarilla, podría ser que ya estamos haciendo una precaución tipo droplet. Ahí tenemos infecciones como la hemófilos influenza tipo B, el pertussis, la influenza, las paperas, la rubeola, entran en esta contaminación droplet, ¿verdad? Entonces es recomendable siempre utilizar mascarilla cuando interactuemos con pacientes para reducir la incidencia de infecciones. Entonces ahí les di las tres, airborne, droplet y contacto. Ahora, vean estos términos que son interesantes que los reconozcan, que son sanitización. ¿Qué es sanitización? Básicamente es
lavar un equipo con cepillo antes de meterlo al autoclave. ¿Verdad? Si está muy sucio, primero lo cepillo, ¿verdad? Y eso se llama sanitización. Ya una vez el aparato, el equipo quirúrgico o tijeras, lo que sea, ya está limpio, se ve limpio, pero no estéril, entonces ya está listo para esterilización, que es el siguiente concepto que está al final, ¿verdad? Dice el proceso de destrucción de todo tipo de forma viva del microbio. Y la desinfectación es cuando utilizamos, en vez de utilizar métodos como podrían ser de esterilización como autoclaves, utilizamos otras cosas, como puede ser el uso de vapores, agua hirviendo, alcoholes, yodos, herbicidas químicos, hasta la lejía, ¿verdad? Puede utilizarse como desinfección. Ahí les muestro esa imagen, ese dibujo, que básicamente es un consultorio, ¿verdad? Si ustedes ven, todas esas áreas son potencialmente contaminables de un paciente a otro. Entonces siempre hay que recordarnos lavarnos las manos, cambiar el papel o donde el paciente se sentó, se tiene que limpiar con un antiséptico antes que llegue el otro. Disponer de todos los instrumentos en las zonas adecuadas de biodesechables. Si son reusables, se pone en una bandeja de metal para después llevarse a desinfección. Desinfectar todas las superficies donde estuvo un paciente sentado, disponer en los basureros de los guantes usados y dejar el cuarto listo para la siguiente persona, ¿verdad? Se tiene que limpiar todo el equipo utilizado, el tensiómetro, el oxímetro, los otoscopios, todo, la silla donde se sentó el doctor, todo para que el consultorio quede perfecto estado para el siguiente. El uso de barreras de protección, básicamente aquí les estoy hablando del PPE o el equipo de protección personal, ¿verdad? Que son mascarillas, goggles, el uso de respiradores, gabachones. Ahí lo pueden ver, gabachón de color amarillo, guantes, el mascarilla facial y el goggle que es para los ojos, ¿verdad? Hay pasos a seguir. En la otra semana vamos a ponerles un video de cómo ponerse el equipo de protección personal y cómo quitarse el equipo de protección personal. Se lo voy a hacer como en una pregunta. Pero básicamente el equipo de protección personal comienza con el aseo de las manos, luego me pongo el gabachón, luego la mascarilla, posteriormente el goggle o mascarilla facial y por último los guantes. A la hora de quitármelo voy de lo más contaminado a a lo menos contaminado, de lo más a lo menos contaminado. Para quitarme todo en secuencia, me quito primero los guantes, le quito el gabachón, luego voy con el aseo de la mano, porque me quité guantes, luego me quito la mascarilla del rostro, ¿verdad? O si tengo goggles, también en ese momento me los quito. Y por último, otra vez, aseo de mis manos. Eso se llama, ponérselo se llama donning y quitárselo se llama doffing. Hay que aprenderse esos pasos porque eso es un orden que hay que respetarlo, ¿verdad? Ahora, OSHA también no solo es la parte biológica, sino también la parte física de los lugares, y son los incendios, ¿verdad? ¿Qué hacer en caso de un incendio en una clínica? Ahí están, hay algunas abreviaciones, una se llama RACE, para que básicamente rescatar a individuos en riesgo, sonar la alarma, tratar de detener el avance del fuego cerrando puertas, y si hay extintores, utilizarlos, ¿verdad? Esa es las letras de la palabra RACE. Y cuando ya tengo el extintor en mi mano, no me debo de olvidar de la palabra pass, que es en inglés, ¿verdad? La primera vez, pum, halo el seguro, apunto, aprieto, que sería squeeze, y el sweep es como mover el extintor a la base del fuego como de izquierda a derecha, ¿verdad? Que sería sweep. Entonces, básicamente son dos palabras, raise y pass. Pass es para el uso del extintor y raise es para qué hacer en caso de un incendio. Ahí les muestro una foto de un extintor, puerta de fuego, hay que mantenerla cerrada, siempre hay que mantenerla cerrada. Eh, Básicamente eso es lo que les traía de lo que es la OSHA.
La OSHA tiene que ver con la control de la infección, prevención de la infección, seguridad en el ambiente de trabajo, que puede ser el fuego y la contaminación o pinchones, ¿verdad? Recuerden que el pincharse es un incidente y si sucede también hay que reportarlo. Hay que reportarlo inmediatamente. Básicamente eso es la OSHA. Si ustedes ven en la parte más física de la clínica y biológica. Ahora bien, el otro componente de seguridad es la HIPAA, que es lo que les voy a hablar ahora. Básicamente la HIPAA es el control y seguridad de la información del paciente, ya sea electrónica o escrita. Vamos a ver vamos a ver lo de la HIPAA, que básicamente voy a seguir corrido porque es la parte escrita de la seguridad de la información, ¿ok? Vamos a ver ahora cómo protegemos la información de los pacientes y sus derechos, que es lo que es la HIPAA. Y es algo que es bien importante también que ustedes conozcan porque se toca mucho en el lugar de trabajo, es cómo protejo yo la información de mi paciente. Bueno, básicamente los primeros derechos de los pacientes son definidos por los estados donde vamos a vivir y trabajar o por institución donde trabajemos, ¿verdad? Básicamente el asistente médico es responsable de conocer estas leyes y aplicarlas, ¿verdad? Básicamente es eso. Todo paciente se le deja saber su práctica de privacidad y sus derechos. Se le da una hoja cuando llega por primera vez a la clínica. Él la firma y se le entrega una copia a él. Y la otra también se pone visible en las áreas de espera, que es público, ¿verdad? Donde se le dice cómo se usa la información de él, que puede ser para el tratamiento, para que le paguen a la clínica, tienen que mandarle un informe al seguro o para buscarle opciones de tratamiento en otro sitio. Básicamente, el paciente tiene derecho a ver su expediente, si detecta un error, decirlo y se le corrige. Tiene derecho a pedir una copia de su expediente si así lo desea. Tiene derecho a restringir la información, quién se la puede ver, quién no, todo eso. Ya una vez él se enteró de todo esto y está de acuerdo, firma, pone la fecha, se guarda una copia de lo que firmó en su expediente y se le da una copia a él. Eh, ¿A qué tiene derecho también el paciente? A recibir tratamiento sin discriminación, ya sea de su religión, raza, color de piel, origen nacional, de cualquier lugar del mundo donde uno sea, ¿verdad? Si tiene una disability o no, o la forma de pago que va a tener él, si es Medicaid, si es Medicare, o si o público o privado, no importa, ¿verdad? También tiene derecho a ser informado de la posición y el nombre de su doctor, especialmente aquellos que están en hospitales. Tiene que, cuando dé un consentimiento informado por un procedimiento de tratamiento, tiene que hacerlo en su idioma. Si no entiende, se le tiene que dar un intérprete. Tiene derecho a recibir información de su tratamiento, tiene derecho a decir no, que no quiere que nos sometan a una cirugía o un tratamiento. Si se quiere ir del hospital, se puede ir, pero tiene que firmar que exonera al hospital, da un waiver, que se exonera al hospital y a su doctor del evento que pueda venir después. Tiene también derecho a una privacidad durante su estancia hospitalaria, decir quién puede entrarlo a ver, quién no puede entrar a verlo, todo eso puede hacerlo. Pedir copia de su expediente, quejarse sin miedo a una represalia, recibir información y tratamiento del dolor, si así lo estima él conveniente. Si tuviese dolor, hay que hacer solo manejo del dolor, un plan y recibirlo en forma rápida. Tiene derecho a hacer donaciones de órganos, como puede ser córneas, pulmón, corazón, en caso de fallecer, ¿verdad? Con lo que se llama una donación anatómica, ¿verdad? Regalo anatómico. Esto lo puede hacer antes de caer enfermo, ¿verdad? Como un deseo de vida, living will, como un testamento que lo conocemos nosotros. Básicamente el paciente hace un documento que expresa su deseo en caso de que una enfermedad terminal le llegue o un accidente le llegue y él después ya no puede expresar su deseo, lo hace antes, ¿verdad? Deseo de vida y se le respeta, ¿verdad? Todo eso está contemplado en esta ley que se llama HIPAA,
que es una ley que se llama de la confidencialidad de la información del paciente, pero el nombre completo en español es Ley de Responsabilidad y Portabilidad del Seguro de Salud. Si ustedes ven bien largo el nombre, y tal vez no nos oriente mucho a la privacidad, pero así está, ese es el nombre en inglés, ¿verdad? Y esta ley se hizo más presente desde 1996, que se hizo para asegurar la confidencialidad del récord médico, y especialmente ahora en la edad de la computadora, ¿verdad? Que todo es electrónico. Básicamente veamos acá qué implica esto. Mantener la confidencialidad de la información del paciente es un principio ético y hay que hacerlo para todos, sin distinción de quién sea, ¿verdad? Le aplican reglas de seguridad, especialmente en lo que se requiere, por ejemplo, al uso de passwords o palabras claves en las computadoras, ¿verdad? Tenemos que hacer palabras claves en las computadoras que vamos a utilizar nosotros, que sean fuertes y que no se puedan romper muy fácil, ¿verdad? Especialmente cuando salimos de una habitación, tenemos que dejar la computadora cerrada y desconectarnos, y cuando regresemos la volvemos abrir y conectarnos de nuevo, no dejarla abierta, que pueda ser sujeto a que alguien esté viendo información que no debe. También el monitor no tiene que quedar visible para otros pacientes. Siempre, si se va a colocar la pantalla, hacerlo en una posición que solamente yo pueda verla y no otra persona. Y así, de esa manera, protegemos la información privilegiada del paciente, que es básicamente la que él tiene control, ¿verdad? De ella. No podemos decirlo. Eh, la, el cumplimiento de esta ley, si se hace bien, ha sido un éxito, ¿verdad? Se ha visto que el conocimiento de estas leyes ha sido de mucha importancia en el proteger la información, y se ha hecho una relación médico-paciente bien fuerte, y de todos los que tengan que ver con la información de los pacientes, pero si se hace bien, ¿verdad? Que es básicamente protegerlo. Básicamente aquí son ética y la ley, ¿verdad? La ética es conocer lo correcto de lo incorrecto, y la ley son algunas faltas que se pueden hacer en el cumplimiento de estas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, si sospechamos que un paciente puede ser sujeto a un maltrato, ya sea un adulto mayor o un niño, la ética nos diría que debemos de reportarlo, y la ley también nos exige que debemos de reportarlo, ¿verdad? Porque si no, podemos ser sujetos a una multa, a un llamado de atención, o si son personas que tienen licencias, a perder sus licencias, como pueden ser enfermeras, medical assist, perdón, nurse practitioners, physician assistant o doctores. La ley tiene diferentes vistas del cometer algo incorrecto en el cumplimiento del trabajo, y se conocen como torts. Ahí está la negligencia, hacer algo sin intención. Mala praxis es hacer algo sin intención, pero lo ha hecho un profesional, ¿verdad? Un profesional probablemente con licencia o certificación. Entonces puede ser una mala praxis, ¿verdad? En- Ahora bien, ¿cómo podemos evitar que estas malas praxis o negligencias, o que me acusen a mí de algo, como podría ser un asalto, que es como que tuve intención de tocar a alguien o lo toqué sin su permiso? Entonces, ¿cómo puedo yo evitar lo más posible esto? Bueno, lo vamos a hacer a través del consentimiento informado, ¿verdad? Porque el consentimiento informado básicamente es la autorización del paciente a un procedimiento, ya sea médico o quirúrgico, ¿verdad? Hay varios tipos de consentimiento informado. El primero se llama implícito o imply, que es cuando el paciente hace la cita en la clínica. Ya él ahí acepta que quiere llegar a ver al doctor. Ese es el primero. Luego viene el consentimiento expreso, que es el que hace de forma verbal, eh, aprobando algo. Y el consentimiento informado es que aquel que se hace en forma escrita, básicamente que involucra el derecho del paciente a recibir y entiende la información que se le está dando para tomar la decisión si acepta o no, ¿verdad? Esto incluye, por ejemplo, el riesgo que involucra el procedimiento, el tratamiento, por qué se le va a hacer el tratamiento, por qué es necesario, la propuesta de tratamiento, si hay alguna alternativa, se le dice, si hay un riesgo, se le informa, y el paciente
si aún con todo esto él dice que no, digamos que él se rehúsa, entonces está en su derecho, ¿verdad? Entonces lo único que tiene que hacer es firmar que no acepta a pesar de toda la información que ha recibido y exonera, ¿verdad? Waiver a los que están en el cuidado de su salud de cualquier eh, como demanda, ¿verdad? Que sería como, en inglés se diría liability, como una responsabilidad. Yo exonero al otro de responsabilidad de mi consecuencia, ¿verdad? De que si yo tomé una decisión, la consecuencia no me va a me va a afectar a mí solamente, pero sin ninguna responsabilidad para el doctor o los que están relacionados a mi tratamiento médico. Esos son los consentimientos informados. Nunca olviden conseguir ese consentimiento informado por visita, ¿verdad? No es que él va a firmar uno y dura un año, ¿verdad? Esto no es una no es como una certificación que uno agarra, una licencia de alguien que le dura 2 años y después hay que renovarla. Esto, el consentimiento informado no se renueva, se da vez a vez. Entonces, si alguien le hace un consentimiento informado hoy y se le hizo un procedimiento, si regresa en una semana y necesita otro procedimiento similar, no digo yo, ah, mira, él firmó uno hace una semana, tiene que hacerse otro nuevo, es por visita. Ahora, veamos qué es la palabra esta PHI. Básicamente esta palabra es otra abreviación que la vamos a ver, significa información de salud protegida. Y aquí se incluye cualquier información que pueda identificar a un paciente. Y si ustedes ven, esto puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Desde su nombre completo, desde su dirección, número de teléfono, por ejemplo, el número de seguro social, su correo electrónico, su número de récord médico, su número de beneficiario de seguro de salud, números de cuenta, identificadores biológicos, por ejemplo, fotografías de cara completa del paciente, fotografías de partes de su cuerpo, pues, que lo identifiquen, como podría ser un tatuaje, que sacar un brazo con un tatuaje, que cualquiera lo dice, ah, ese podría ser fulano, porque ya se lo han visto. Por eso las fotografías, si se hacen de alguna herida, todo eso tiene que ser lo más dirigida a la herida o úlcera y evitar tomar identificadores físicos de la persona, como podría ser un tatuaje o alguna cosa, ¿verdad? Eso se le llama PHI, ¿verdad? Que incluye condición física, mental, también es un PHI, un tratamiento de alguien, PHI, el pago por tratamiento y cualquier forma que pueda tener el PHI, ¿verdad? Ya sea en forma electrónica, escrita o verbal, ¿verdad? Cualquier información de paciente se puede hacer verbal, si se hace por teléfono o se habla entre dos personas, verbal. Si se hace por escrito, si se mandó una carta a una persona y se puso un destinatario incorrecto, llega a otra casa, ¿verdad? O si algún error en el fax con un número que vaya malo, ya cae en otro fax, es otra escrita, ¿verdad? Y la electrónica, que es por un correo electrónico. Entonces puede tener varias presentaciones la PHI. Les digo esto porque actualmente en el mundo que estamos tan globalizado, la información de salud de un paciente viaja a velocidades rápidas, ¿verdad? Estamos hablando de que un fax llega en 40 segundos, un correo electrónico llega en 10 segundos. Entonces, si ustedes ven, se está moviendo de la clínica al hospital, del hospital a la clínica, de la clínica al especialista, del especialista al departamento de salud, del departamento de salud a la clínica otra vez, de la clínica a la fisioterapia. Entonces, todo el mundo tiene que poner de su parte para hacer que el récord médico del paciente sea propiedad de él solamente, ¿verdad? Y que toda la información contenida en el récord no sea accesible a terceras personas. Todo el mundo tiene el derecho que su información sea respetada y no ser invadida su privacidad
bajo ningún punto de vista, escrito, electrónico o verbal. Aquí les dejo nuevamente la idea de que debemos de proteger nuestras computadoras con claves fuertes. Los proveedores tienen que tener claves fuertes y no compartirlas con nadie, esa clave, ya que le da acceso al récord médico del paciente y demás pacientes, ¿verdad? Cuando tenemos acceso a un sistema que es compartido, no solo tenemos el acceso a ese paciente, sino a 500 pacientes más. Entonces tenemos de tener claves bien fuertes para acceder a esos récords o al ordenador donde estemos, ¿verdad? Entonces debemos de conocer las normas de seguridad de la institución para movernos seguros de de una laptop a otra o cualquier cosa que hagamos. Podrían haber situaciones en las que se libere información en forma no intencional. Sí, ¿verdad? Podría ser lo que se conoce como una incidente, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo podemos evitar esto? Recuerden que las conversaciones confidenciales entre proveedores o proveedor con paciente tienen que hacerse con mucho cuidado para que nadie más pueda escucharnos, especialmente aquellas personas que hablan fuerte. Hay personas que hablan fuerte y le escuchan a 5 metros o más, les escuchan, ¿verdad? Entonces, eh, para que esto no suceda, ¿verdad? Recuerden siempre que personas no autorizadas podrían caminar cerca de nosotros y escucharlo, ¿verdad? Cuando un médico habla con un paciente en un área semi privada del hospital o de la clínica, podría una tercera persona o más de una tercera escuchar la conversación, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Ahí está una foto a mano derecha, en la parte inferior, que en el elevador van ahí dos personas hablando con un récord en la mano y una señora ahí a mano izquierda con camisa rosada está escuchando todo, ¿verdad? Entonces, el elevador es uno de los lugares más comunes donde se violenta información de pacientes. También está la cafetería, está el parqueo, el área de la farmacia y los pasillos del hospital, ¿verdad? O de la clínica. Entonces hay que tener mucho cuidado que si el proveedor necesita hacer una coordinación con un paciente sobre un servicio médico, el mejor lugar, si es algo bastante delicado, mejor llevárselo a una habitación o un consultorio y platicar ahí sobre ese tema. Por el caso contrario, eh, se podría compartir la información de manera no deseada con otras personas. También cuando coloquemos récords médicos, debemos de hacerlo así para abajo, sin mostrar el nombre del paciente, que no sea accesible el nombre del paciente, aunque sea solo el nombre, alguien puede decir, eh, el señor tal y tal está pasando consulta aquí, ¿verdad? ¿Qué tendrá? ¿Qué enfermedad? Ni el nombre se puede ver, ¿verdad? Entonces hay que ponerlo hacia abajo y el asistente médico no debe permitir que le vean los nombres de sus pacientes, ponerlo abajo así, boca abajo en una mesa donde estemos, no ponerlo visible, ¿verdad? Ahora, otra cosa, antes de terminar, eh, siempre debemos de estar pendientes de dónde estamos, quién está alrededor de nosotros, qué información puede ser vista o escuchada. Entonces eso va a hacer que minimicemos lo posible que información incidental sea escuchada por otros. Entonces debemos también ver que la PHI solamente es compartida para aquellos o con aquellos que necesitan saberlo. La mínima información posible del PHI se tiene que compartir. Entonces, y si lo tenemos que compartir, hay que hacerlo en forma segura, eficiente y eficaz, ¿verdad? Entonces, eso es lo esencial, que todo el mundo pueda tener acceso al PHI, pero estar siempre pendiente de nuestros alrededores. ¿Quién está alrededor de nosotros y nos pueda ver o escuchar la información? Básicamente eso es lo que la HIPAA, si ustedes ven, todo se ha relacionado desde que empezamos, ¿verdad? Flebotomía, OSHA y HIPAA, casi que se amarran unos con los otros. No sé si tienen alguna pregunta. O- Está claro. Para mí.
Oh, bueno, pues entonces, la otra semana vamos a hablar entonces de lo que es el electrocardiograma Ok. y otro tema que podría ser en la misma sesión, pero doctor, usted me deja Sí, saber para, sí, 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 claro. y Sí, empezamos claro. igual así temprano.